Esta es una producción de Proyectate Radio y de su carnal brother Joel Gustavo, mejor conocido como el hijo del Sargento Pimienta y de Alicia en el País de las Maravillas, para Neorama Radio, concepto Joel Gustavo. Muy buenas tardes, amigos, amigas, amigues de Proyectate Radio. Comenzamos este Neorama en este día en que pues estamos muy contentos porque México no perdió y seguimos en el Mundial, y bueno, pues ya empieza así como que la paranoia, porque pues parece ser que el próximo rival es Argentina, y sabemos que Argentina siempre ha sido coco de México, siempre nos han sacado de los mundiales, entonces pues pues vamos a ver de qué cuero salen más correas. Tenemos a un argentino de entrenador, entonces pues como que no pinta bien el asunto. Yo espero que México no le juegue a hacer el caldo gordo a Argentina para que sobrevivan en el Mundial, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Esperemos que las leyes de la competencia intervengan allí. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de poesía y de antipoesía. Tengo el gusto de presentarles a mi buen amigo, el maestro Daniel Olivares Viniegra, que pues aquí a manera de presentación les voy a platicar lo que nos dice el autor. Dice que es hidalguense y chilango, universitario, normalista, poeta, narrador y crítico literario, docente, gestor cultural y abierto colaborante, antipoeta desde siempre y de un tiempo para acá. Su escritura, que apuesta las más de las veces por lo experimental, va de lo pecámbrico, rupestre, urbano al no poema abstracto con tintas emojísticos, pasando por el neobarroco e inclusive la raigambre étnico popular, raigambre étnico popular, perdón. Entre otros títulos es autor de Poeta en Flor, Casa de la Cultura del Maestro Mexicano, Sartal de Tiempo, Praxis, de 1991, Arenas, Universidad de Sinaloa, de 1996, Prejuicios, Trajín, 2000, no es cierto, Atar de Sol, Cisnegro, 2016, Antiparras, Antipoemas para Lectores sin Prejuicios, Trajín, 2017, y en este año apareció este hermoso libro que se llama Bichos de Luz, que bueno, pues aquí hay un, dentro de su manera de cómo lo propone el maestro, su poesía, pues está esta circunstancia de el amor a la vida, ¿no? Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Bien, gracias, qué gusto saludarte a ti en particular y bueno, a tu audiencia, que esperemos pase un momento agradable con nosotros. Pues aquí estamos a la orden. Tú dime, ¿de qué platicamos? ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por tu cuestión poética, tu cuestión, tú ponías incluso como una especie así de manifiesto en donde ponías a un montón de artistas, ¿no? Obviamente los que tienen que ver con la poesía, que pues son varios, son Octavio Paz, Nicanor Parras, sobre todo porque él es el primero, tengo entendido, que genera lo de el antipoema. Pero pues sí me gustaría saber de tu propia voz, para ti, ¿qué es un poema, un antipoema? O bueno, así vamos a empezar primero por el origen. ¿Qué es un poema para Daniel Olivares Viniegra? ¿Qué es un poema? Bueno, un poema es un producto azaroso del gran género que es el género poético. Entonces, un poema puede ser un constructo que va de una línea misma a todo un libro, a toda una epopeya, ¿no? Entonces, hay que recuperar la idea de que el género lírico en abierto, pues es esto, simplemente el canto, la puesta en juego de la palabra, para elaborar un discurso que puede ser así tan breve como una línea o tan largo como todo un libro. Entonces, es otra manera de ejercer la literatura, cuando la literatura parte de la base del canto, del enunciar en otro tono, en otra dinámica, en otro afán que el meramente narrativo,
estamos ingresando al género lírico, aunque no están peleados. Ya sabemos desde hace mucho, hay esta dilución de los géneros y la ha existido desde siempre, ¿no? Pero hay como que un impulso. Si estamos intentando lograr un producto de la lírica o estamos más interesados en contar acciones, en elaborar historias, en hacer otro discurso que vaya más hacia la narrativa. Y bueno, el poema pues es eso, es ese universo, ese mar, ese espacio en el que podemos dar cauce a los sentimientos humanos, todos. Y en esa dinámica es que, bueno, de pronto la tradición moderna, la tradición cercana o la aproximación del lector común se va a entender que el poema es meramente el poema tradicional, el soneto, el poema que habla solo de amor, pero decimos nosotros con esta expectativa, decimos que la poesía pues toca todos los géneros, ¿no? Y particularmente este desdoblamiento de los géneros, que puede ser poesía lírica propiamente, pero poesía dramática, pero poesía épica, o bien jugar a que los grandes digamos, universos o continentes, ¿no? Que pueden ser, digamos, que la tragedia, pero también la comedia, y ahí es donde enraizamos, ¿no? El humor, también otros sentimientos, también otras ideas, o también la propia crítica al oficio, que es de donde nace ese sentido antipoético de pronto, ¿no? Bueno, no sé si contesté o, como me gusta más, casi siempre solamente estoy divagando. Está muy bien, está muy bien. ¿Nos podrías compartir uno de tus poemas de este nuevo libro, Bichos, o si quieres de Antiparras, lo podemos mencionar? También es un muy bello trabajo que hiciste. De hecho, con Antiparras fue con lo que comenzaste tus antipoemas, ¿no? Sí, y hablabas un poco, bueno, desde luego, la antipoesía o los antipoemas para mí, ¿no? Serían esa idea, pues yo trato de elaborar mi propia poética, mi propia antipoética, o mi teorética, o mi antiherética, ¿no? En cuanto a qué es lo que me interesa ir eslabonando. Y afortunadamente te digo, pues se dan las cosas y se dan los hilos y las conexiones, y me permite seguir jugando con estas iluminaciones, ¿no? Que van mucho en esta idea de la crítica, del amor, de buscar como que la generación de algún nuevo género que no sé qué sea, ¿no? Que desde luego enraizan y tocan mucho con la poesía breve, con la poesía concreta, con el antipoema, ¿no? En nuestra tradición cercana, que lo más reconocible son los antipoemas de Huerta, de Efraín Huerta, que es gran maestro y que soy seguidor de él, lo mismo que los artefactos de Nicanor Parra, que mencionaste, que sí, él es el antipoeta más cercano, ¿no? Y quien más elabora esta idea, aunque él juega mucho más con el antipoema primero político y después un tanto filosófico y después también un tanto meramente estético, ¿no? Que termina llamando a sus creaciones justamente artefactos. Bichos de Luz, pues es un homenaje también, es también un artefacto en sí mismo, es un juego en el que la poesía se fuga, yo digo, ¿no? Se fuga siempre hacia otras partes, que es un tanto el juego siempre del poeta, pero más del antipoeta, ¿no? Es jugar con la propia materia, irse más al cómo se dice, cómo lo dice, y que se pierda, y si se pierde, qué bueno, el qué se dice, y recuperar esta vertiente lúdica, ¿no? Que también tiene la poesía y la palabra misma. Entonces es más juego, puro juego, claro, juego inteligente, juego propositivo, juego que toca cuerdas, juego que pica costillas, juego que recupera la idea de por dónde va
este impulso poético, ¿no? Y entonces el antipoema nace de como el verbo mismo, ¿no? De definirse, de decirse, de construirse poco a poco. Y entonces, por ejemplo, en Antiparras parto diciendo antipoema, eso que se sitúa en ocasiones más allá del más acá. O antipoema, primera luz que solemos ver los hijos de la mañana. O antipoema, revelación que ocurre cuando al poeta le musita la musita. Bueno, y de allí, de este primer escarceo con el decirse a sí mismo, el poema y el antipoema, después nacen los dos ejemplos base, ¿no? Que siempre manejo y comienzo diciendo en mis presentaciones: poema, estado del alma; antipoema, estado del ánimo. Poema, alas vivas; antipoema, alas vivas. Y ese es el juego, ¿no? El juego de la antipoesía es un juego humorístico, es un juego brevísimo, y por de allí pues nace también el concepto de bichos de luz, de iluminaciones, de chispazos, de, ¿no? Pequeñas luces que aparecen, pequeñas iluminaciones, y está en este juego, ¿no? De la poesía siempre está casada con la filosofía, ¿no? Es una manera de decir tu visión del mundo, de elaborar, de hilvanar, de proponer una visión del mundo, que yo siempre lo he dicho, ¿no? La poesía es la otra mirada, ¿no? Estamos ante la mirada particular, singular del poeta. El poeta es el que ve lo que los otros no ven, o es el que ve de manera específica, de manera muy especial, lo que los otros ven de algún otro modo, ¿no? Y ese es entonces en muchos sentidos el juego. Los antipoemas y particularmente los bichos de luz van a esta idea de poesía sintética, concretísima, que a veces es una sola línea, a veces es una sola palabra deconstruida, a veces es esta aspiración, como yo digo, hacia una poesía abstracta más que concreta, aunque entendemos muchos, ¿no?, que es eso, la poesía concreta, es también este mero juego de las palabras, ¿no? Volver a las palabras como la sustancia primitiva, y con las palabras, o incluso con las no palabras, e incluso con los silencios, o incluso con los azares de la palabra misma, construir mensajes que resultan igualmente filosóficos, poéticos, sorprendentes, humorísticos, chacoteros, qué sé yo, ¿no? Entonces estamos jugando eso. Y la poesía abstracta, que yo digo, pues es eso, es como que estas fugas, estos juegos, que es en ese mismo ánimo que van incluso a recuperar los silencios, ¿no? Jugar mucho con el silencio y jugar mucho con los propios signos, incluso ya no con las palabras, sino con los signos, y dejar que los propios signos del lenguaje puedan elaborar mensajes. Y de ahí, pues, desde luego, migramos o proponemos también algunos juegos que son meramente poesía visual y que son intraducibles, ¿no?, al efecto de la palabra. Ahora mismo, pues tendríamos que pasar imágenes, ¿no?, de esos poemas para que los poemas dijeran lo que tienen que decir de por sí mismos, los antipoemas o poemas visuales. Y de otra manera, también siempre que estamos leyendo estos juegos que ahora mismo hemos compartido, mediante la lectura o al irlos leyendo, pues siempre hay juegos, ¿no?, también que son intraducibles, que son estos paréntesis o estas palabras en altas o en bajas o en superíndice o subíndice, ¿no?, o palabras que cuelgan o palabras que desbordan el texto mismo, que es un juego también muy de la poesía moderna, ¿no?, y que no estamos inventando nada. Si yo no invento nada, yo soy un
pararrayos, ¿no? Entonces me llegan cosas y las reflecto de alguna manera e intento con todo ello ir construyendo, pues eso, ¿no? Una hilación, muchos juegos que se van acompañando. No sé, si me sigues y si quieres intervenir hasta ahora o vamos. Sí, claro, te estaba oyendo. Yo no puedo seguir, quizá. Ajá. Sí, nos vamos entendiendo, si nos vamos acompañando. Sí, claro. A mí me parece muy interesante tu trabajo y la verdad me agrada mucho y sobre todo, bueno, nombraste los poemínimos de Efraín Huerta, ¿no? Como este de Salvajez, canto 21, Salvajez dice, todos los lunes descubro que llegué muy tarde a mi fin de semana, ¿no? Y otro que dice Protagórica, el hambre es la medida de todas las cosas. Entonces, bueno, ese es el sentido, pero hay un poeta que pues es demasiado famoso y que ganó el premio Nobel, que es Octavio Paz, y que también hizo poemas que pueden ser poemínimos, que pueden ser antipoemas, como este de Prójimo Lejano, que dice, anoche un fresno, a punto de decirme algo, cayóse. Y creo que sí lo reconoces a Paz como una de tus influencias, uno de tus referentes. Sí, absolutamente, te digo, y bueno, y a Paz y a todos los antecedentes de Paz, ¿no? Porque Paz es pues el traductor de la poesía moderna, o el introductor de buena parte de la poesía moderna a nuestra lengua, pero desde luego vamos a Mallarmé, y vamos a Rimbaud, y vamos a Apollinaire, ¿no? Y sobre todo a Apollinaire con sus juegos caligramáticos, y vamos a Dada, y vamos a Breton, y vamos a todos los surrealistas, y vamos al juego porque sí, ¿no? Que es la intención de las vanguardias, y vamos a Huidobro, y vamos a Oliverio Girondo, y vamos a todos los recreadores, que es lo que yo digo, los recreadores de la palabra, los que en su momento no dicen esto ya no está funcionando, hay que darle una vuelta de tuerca o hay que poner a rondar la pirinola por otra parte, y entonces hay que tocar otros resortes, hay que jugar a otras cosas, y me gusta el término y es mi palabra favorita, ¿no? El ludismo, vamos a jugar. Y entonces, en ese sentido, te digo, pues es que vamos hilvanando nuevas cosas. Bichos de Luz, entonces, va igual en esa misma idea todavía, y para que quizá avancemos a otras posibilidades, va también retomando estas autodefiniciones o posibles apuestas, ¿no? Por ejemplo, antipoesía, el arte solo con palabras, pero el arte solo con palabras, ¿no? Y ahí estamos jugando, y es el arte, y es decir, es leer el texto, la puesta con todas sus posibles variantes, quizá. Ajá, muy bien. Oye, antipoema reflectante, por ejemplo, dice Alicia mirando otra vez, a través del espejo, ¿no? Y desde luego intentas hacer allí también un juego de poesía visual y un intento de que las palabras se reflecten, ¿no? Y sean a su vez las palabras reflejo de las palabras. Y bueno, por allí después decíamos se fuga más hacia propuestas humorísticas, irónicas, sarcásticas. Antipoema, cerillo en vez de encendedor, pero no hay vela. Antipoema o antipoesía, más mitología que religión. Antipoesía, estado de ánimo más o menos inanimado, hasta llegar a antipoema, agua que escurre de entre las manos, ¿no? Entonces ahí ya se va generando un discurso más abierto, más que dice, bueno, la poesía, la antipoesía no es que esté en contra de la poesía, sino que busca sus propios caminos, y me gusta esta figura del agua también, ¿no? Es lo que se filtra, es la humedad, es las otras cosas, como siempre digo, es otro estado de la materia. Ahí está, ¿no? Es simplemente cómo la descubrimos, cómo jugamos con ella, cómo vamos hilvanando
nuevas cosas con estas posibilidades infinitas, ¿no?, que tiene el lenguaje mismo. Y como decía, ya más adelante, y bueno, esa siempre será la invitación, pues será a que veamos la palabra, ¿no? Y en ese ver la palabra, ver el poema, ver el antipoema, ver que ese juego es más inteligente que otra cosa, ¿no? Y que finalmente la palabra es un puente, ¿no?, hacia otro universo, hacia otros universos, hacia otro mundo, hacia otra visión, hacia otra profundidad, ¿no? Y entonces el poema también pues se fuga hacia la pintura, se fuga hacia la arquitectura, se fuga hacia donde queramos, ¿no? Esa es un tanto y un mucho la intención. Claro que sí, Daniel, y Bichos de Luz es un libro que a mí me ha gustado mucho. Tienes este antipoema con el puño en alto. Sí. ¿Lo puedes compartir? Sí, el antipoema con el puño, igual le decíamos, siempre hay un aspecto de ironía, de estar en el filo de o usar el filo de la navaja para otros fines, caminar sobre el filo de la navaja o hacer de alambrista y estar jugando también con estas cuestiones de crítica hacia qué es la poesía, qué es el poeta, qué somos los poetas, por qué los poetas somos como somos. Y entonces hay una crítica, ¿no? Una crítica siempre al oficio personal y al oficio de los demás, y esta intención, ¿no?, también de apropiarse, el deber ser en el arte, ¿no? Entonces, que a eso juegan los grandes poetas y allá ellos, ¿no? Entonces siempre están jugando a ejercer un sacerdocio, ¿no?, sobre el oficio, que es del todo criticable, ¿no? Y ya lo sabemos, tendremos en las figuras, sí, del poeta sacerdote, ¿no?, que se pone la túnica, pero junto a él siempre va el poeta saltimbanqui, el poeta juglar, ¿no?, el que no le va a creer nada y el que le va a decir, pues sí, pero eso porque tú lo dices, ¿no? Y la idea es, no hay deber ser en el arte. La única obligación del arte, pues, es ser arte, ¿no? Pero, y de la poesía, pues la única obligación es ser poesía. ¿Cuándo empieza a serlo? ¿Cuándo deja de serlo? ¿Y por qué decimos, o quién dice, o quién tiene la verdad? Es otro de mis antiaforismos, ¿no?, antipoemas de Antiparras. No hay verdad, hay verdades. Y así lo sabemos, y así lo entendemos, y así lo seguiremos defendiendo. Claro que los grandes poetas de grandes alturas y de grandes mantos y de sacros saberes dirán que lo que hacen poesía es ellos. Y los otros diremos, sí, está bien, pero no es la única manera de hacer poesía. Y tampoco es válido descalificar. El antipoema con el puño en alto está en esa delgada línea también de el reconocimiento, por una parte, de que todos podemos entrar a la poesía. ¿Quién decide quién es poeta y no es poeta?, ¿no? Y entonces nació en aquel momento en que un filósofo y gran intelectual mexicano, que eso no se lo discute nadie, intentó hacer un poema de reconocimiento al esfuerzo de los rescatistas, y como hizo un poema, todos los demás poetas, incluso los pseudopoetas, incluso los altos poetas, un tanto le criticaron, ¿no?, como un narrador, como un filósofo, como un alguien que no pertenece a la comunidad poética, se atreve, entre comillas, ¿no?, a hacer poesía. Y ese es el juego, es como un reconocimiento, un homenaje, un decir, no se pasen, ¿no?, un decir, bueno, ¿y quién, ¿no?, y quién tiene el poder, o quién tiene la palabra, o quién no niega la entrada al mundo de la antipoesía o de la poesía, ¿no? Por eso el antipoema se llama así, antipoema con el puño en alto, y es más un homenaje y un reconocimiento a este creador. El antipoema dice, antipoema con el puño en alto, lloro y lloro porque no soy Juan Villoro. Muy bien.
Y es un homenaje al maestro Villoro, ¿no? Una defensa. Se puede entender también como una crítica, como un juego. Para mí es una defensa en ese sentido, ¿no? ¿No? Y él hizo su poema, ¿y dónde está tu poema? Y de eso se trata, ¿no? Pero también entender la poesía como una competencia, ¿no? Y como que a ver quién tiene los testículos más grandes, me parece que es, pues eso, ¿no? Rebajarse a otro nivel. Y si es juego, está bien, ¿no? Pero si es prédica y si es descalificación y si es cerrar las puertas y clausurar o censurar o como se dice ahora, cancelar, ¿no? A los otros, pues creo que pues es inútil, ¿no? Y es absurdo, simplemente, ¿no? No se trata nunca de eso, creo. Sino al contrario, ¿no? Pues vivimos en el tiempo de la inclusión, pues dejemos que los demás hagan su trabajo y valoremos y en todo caso aceptemos, no aceptemos, pero no hay por qué hacernos la guerra. Más allá. Mira Desde la perspectiva del humor, sí, desde el juego, sí, ¿no? Pero más allá, yo creo que es infructuoso del todo, ¿no? Me parece bastante interesante tu postura, ahora que hemos podido tratarnos y vernos un poquito más que antes, curiosamente. Me llama mucho la atención la apertura que tú tienes y veo que, aquí más que nada dentro de tu trabajo, dentro de esta cuestión lúdica que tú tienes, también se puede escarbar y ver que tienes muchas lecturas y relecturas de muchas cosas, que muchas cosas te inquietan, que muchas cosas te mueven para hacer tus juegos, en tu poética, en todo esto. A mí me llama mucho la atención porque pues desde que empezaste a manejar tus antipoemas, se puede decir que ya empezaste con ese filo, ¿no? El antiparras, aquí estás haciendo, curiosamente, este libro aparece justamente cuando se muere este poeta Nicanor Parra, hermano de la gran Violeta Parra, y es algo muy curioso. Obviamente tú no lo planeaste así, tú planeaste este homenaje, anti-homenaje o no sé qué sería. ¿Cuál es tu sentir hacia Nicanor Parra? Él mismo es un gran creador, recreador del lenguaje y es un hombre que critica justamente esos límites de la poesía, ¿no? Él tiene sus propias filias y fobias y él tiene su propia mirada y su propia manera de ejercer el oficio y lo lleva a alturas insospechadas, ¿no? Y alturas que le llevan al reconocimiento mundial. Ahora, que de allí a que todo lo que haya dicho Parra sea la única manera de ser poeta o de ser antipoeta, pues tampoco, ¿no? Y por eso es también una crítica a lo mismo, volvemos a lo mismo, ¿no? Ahora, ¿quién es antipoeta? ¿Quién es antipoeta? ¿No? Igual que se juega quién es poeta, quién no es poeta, quién es antipoeta y quién no es antipoeta. Son juegos, insisto, que vale ejercerlos como una apuesta, como una manera de ejercer cada uno su oficio o ponerse o no ponerse las camisetas o las etiquetas o los gorros o las chamarras o los chalecos, lo que se quiera, ¿no? Un poco por allí hago un antipoema en ese sentido. Y es una manera, entonces tú lo que me estás diciendo es que es una postura crítica hacia el mismo personaje, hacia el mismo Nicanor Parra, hacia su poesía. Sí, pero indirecta, o sea, porque él mismo lo asumía, él mismo por allí en algunos textos juega con esa idea de las antiparras, que es una conexión, ¿no? Antiparra por él mismo, los antiparras, pero las antiparras son pues los anteojos, los lentes especiales para ver las cosas. Entonces ahí hay un juego simbiótico, ¿no? Entre la idea de lo importante es ver, lo importante es ejercer la mirada, y este juego de la mirada que nació con antiparras, que está ahí el ojito como símbolo icónico en todo momento, y los propios títulos
juegan a eso, a desdoblar los significados, a que veas otras cosas, no veas solo una vez, ve muchas veces, ¿no? Eso dice, y ese ver muchas veces te lleva a reconocer eso, que cada renglón, que cada verso puede tener muy diversas significaciones y obligarte a desestructurar el lenguaje tú mismo, aunque estés leyendo, y quizás esa sea la única ganancia, ¿no? Aunque que estás leyendo a un poeta serio, cuando ya lees desde otra perspectiva, ¿no? Entonces empiezas a apreciar otros juegos, ¿no? Que son las básicas figuras retóricas, pero el oído humano no está de pronto tan acostumbrado, ¿no? Ni siquiera a captar los propios sonidos del lenguaje. Entonces, las aliteraciones, por ejemplo, que son lo que le dan sentido a la poesía culta, digamos, en muchos sentidos, ¿no? La imagen misma como imagen de sentido, que luego no desentrañamos. Entonces, ese es el gran juego, ¿no? Empezar a ver, bueno, sí, sentir la música de la palabra, pero también jugar con esa misma música y generar tu propia música y entender entonces muchos otros sentidos que están ahí implícitos. A veces el poeta los piensa y los coloca allí con esa intención, y a veces nacen o corren por sí mismos, ¿no? Y empiezan a aparecer, empiezan a emerger de otra manera, y ese es el gran juego, pues. Muy bien. Qué bueno que mencionaste las aliteraciones, porque tú en Antiparras tienes una que me parece bastante interesante. ¿Nos la podrías compartir? No sé cuál de todas. 3 tristes tigres. Claro, ese es un poema. Igual ¿Un homenaje o...? Pues es un poema juego, y otra vez, insisto, todo Antiparras es un homenaje al ludismo, y todos los, o casi todos los poemas juegan con esta idea de juguete, juego. Se llaman bote pateado, se llaman avión, se llaman rayuela, ¿no? Se llaman trompo, se llaman piedra, papel o tijeras. En fin, estamos recuperando el sentido lúdico de la escritura, y desde luego pues es una desviación y un juego con los trabalenguas, ¿no? Como que nos enseñaron. Entonces, pero bueno, los trabalenguas pues es una posibilidad más de la creación, y nos llevan a este tipo de textos que lo estoy buscando, no encuentro el que Página dice, 22. Los tristes tigres. Entonces simplemente es recuperar, ¿no? A partir de este trabalenguas, quizá darle otra solución, jugando con tu propio ritmo, con tu propia posibilidad de creación. Pero bueno, en principio es igual como ejercer la libertad del lenguaje mismo, a ver qué dicen las palabras jugando, y a veces dicen cosas interesantes y a veces no tanto, pero por ahí va. 3 tristes tigres, dice: 3 trataban, 3 diantres trepanados atrevidos, troncharon tronos, trojes troqueladas, tras trastear trashumantes trapos trabáronse, trifulcas tramaron tremendamente triunfantes, truanes trucaron trufas, patrullas atraparon truenos. Pero es solo un ejercicio, como yo digo, es solo un juego, y un poco esa es la conexión con el lector, ¿no? Por eso la propuesta de para lectores sin prejuicios. ¿Quiénes son los lectores sin prejuicios? Pues los que quieren aceptar, ¿no? Que todos podemos, que se trata de comunicarnos, se trata de jugar juntos, se trata de reírnos, se trata de buscar soluciones o nada, o simplemente estar en ese momento, coincidir y divertirnos de alguna manera. Y decíamos, bueno, estos son los antipoemas que van, como que por ahí empezábamos, ¿no? Que van desde cosas muy simples, de palabras, de juegos verbales o juegos no verbales, incluso juegos con los signos o con los silencios que están por ahí, poemas visuales, poemas abstractos, hasta elaboraciones, pues sí, como que más pensadas, ¿no? Y en algún momento, desde luego, conectarán con la idea del haiku, con el poema breve, con el aforismo, aunque será un aforismo
negado o antiaforístico, por allí va, ¿no? La gran apuesta, que no es grande en el sentido, sino de que es difusa, la difusa apuesta, inabarcable apuesta, ¿no? Y por eso la metáfora de los bichos, ¿no? Son estas iluminaciones, estas luciérnagas, estos cucullitos, estas lucecitas que aparecen de pronto y pequeñas iluminaciones que nos sirven para lo mismo que los bichos de luz, pues para sorprendernos, para maravillarnos, para guiarnos a veces, para confundirnos a veces, para sentirnos acompañados, para nada y para todo, ¿no? Generar esta expectativa de qué somos y qué estamos haciendo por aquí. No sé si quisieras que te compartiera, por ejemplo, hoy en la mañana para preparar esta charla todavía aparecieron otros bichos, ¿no? Que perfecto, son en esta idea del seguir definiendo y que van a decir lo mismo que ya dije, pero digamos que con palabras más pensadas, ¿no? Pero bueno, serían como que las últimas iluminaciones. Sin querer queriendo, crítica al ser y pura inmanencia. Inmanencia pura. No sacerdocio, no filosofía, no didáctica, no prédica, o bien sí, más conjuglaría, pero conjuglaría. Siempre alegre, así sea parca la humorada, parca con mayúscula o con minúscula. Siempre alegre, así sea parca la humorada. Cronopios enamorados de esperanzas, alegrijes, nunca infames famas. Eso es bueno, muy bueno. Sin aspiración de océano o de ciclón, sí riachuelos o chifloncitos enamorados. Que también siempre estamos hablando de música, ¿no? Y del sonido y del juego. No sinfonía ni tediosa y grave sonata, y sí alegro, fuga, tocata, o mejor aún el son, sonete, sonsonete, el tilín y tilán y su carcaj de carcajadas. Jazz, síncopa, síncopas. Discurso y trompetístico inagotable, mas con sordina pertinaz ante lo siempre irreverenciable. Y termino. Ego más ergo. Ego más ergo. Y todo ello con sus respectivos grafismos, signos y hasta silencios, asimismo de ningún otro modo traducibles. Antiaforismos. La imperfección en la belleza de la imperfección. Discurso que mientras discurre califica, carcome, poetiza. Agridulce ambrosía, lo mismo que meloso veneno. Así sigue. Los bichos de luz son esto, ¿no? Allí mismo lo dicen, aforismos, antiaforismos, juegos, aproximaciones, miradas y otras cositas, como dice la Bamba. Muy bien, muy bien. Oye, pues ya estamos llegando al final de esta transmisión, se nos fue muy rápido, pero bueno, de este libro tú lo estás vendiendo, no sé si Antiparras también lo estés vendiendo, ¿cómo la gente se puede llegar a estos materiales? Tú, ¿nos puedes dar tus redes sociales, por favor? Claro que sí. Bichos de Luz, como insisto, es un juego y es una propuesta y es un juguete para todos. De hecho, se puede consultar de manera gratuita. No le tengan miedo a darle clic. Está liberado para quien le guste verlo en propuesta visual virtual. No es un mero PDF, es por ahí un jueguito, ¿no? Que podemos
recuperar, es un pequeño artefacto, insisto. Entonces, lo pueden ver gratuitamente si entran a mis redes, entonces buscan Daniel Olivares Viniegra y ahí van a ver anunciado propiamente. Entonces, sin miedo, los que quieran ver solo la versión virtual, entonces le dan clic y los lleva a una plataforma donde se ve todo este material, ¿no? Que es meramente una ventana, una puerta a todo lo demás que yo hago. Y claro que hay la versión impresa, la versión libro, para quienes les gusta igual el formato libro. Y aún en formato libro, pues lo podemos ver, ¿no? Como un folioscopio, como un juego en el que la mirada y el volver a ver las cosas y el manipular las páginas del libro, folleto entramado que resulta, pues también es redituable y es el juego de siempre de la lectura. Entonces existe como libro, se puede conseguir en Amazon para quien nos oye desde lejos. Entonces en Amazon pues lo recuperan, llega hasta su casa en formato libro, y conmigo sí existe en formato libro y pues lo pueden adquirir ya sea escribiéndome y yo se los hago llegar. O bien en las presentaciones que tengamos próximamente, ¿no? Pues entonces contactaremos y allí pueden adquirir bichos de luz o antiparras en su formato libro. Y eso es lo que tenemos a la mano. Muy bien, maestro. Oye, pues yo te agradezco mucho, para mí siempre es un placer escucharte, aprendo mucho de tus poemas y antipoemas, y realmente eres una persona bastante que da gusto, ¿no? Da gusto siempre platicar contigo, y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a este programa, a esta transmisión, y bueno, pues espero verte pronto con estos antipoemas, y que pues ahora sí que larga vida a los antipoemas. Gracias. ¿Me puedo despedir con el último? Sí, claro, adelante. Sí, el último que está en mi computadora dice: drama berrinche con bailecito infantil. Tango, 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 tú no tienes nada. Bueno, ok, muy bien. Bueno, maestros, gente que nos vio aquí en Proyectate Radio, él es el maestro Daniel Olivares Viniegra. Muchas gracias por escucharnos, por vernos, y recuerden que tendremos el Spotify más adelante con esta plática con el maestro Daniel Olivares Viniegra. No le tengan miedo a la poesía y a la antipoesía, nos dice el maestro. Y bueno, pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Hasta pronto. Saludos.